Escuché a su mejor amiga aconsejándola, diciéndole que dijera que necesitaba espacio y que me viera desmoronarme. Y cuando finalmente hizo su gran anuncio, sonreí porque el momento no podría haber sido mejor. Saqué mi carta de transferencia y dije con calma, esto lo hace todo más fácil. Y su expresión de suficiencia se desvaneció. Porque ¿alguna vez has tenido ese momento en el que alguien cree que te está haciendo la jugada perfecta, mientras llevas 3 semanas viéndolo dibujarla en la pizarra? Porque eso fue exactamente lo que pasó cuando mi esposa decidió seguir el consejo de su mejor amiga, abogada de divorcios, de anunciar una ruptura para desesperarme lo suficiente como para convertirme en su marido ideal. Y la ironía era casi poética, ya que su amiga se gana la vida con matrimonios fallidos y estaba a punto de añadir otro a sus estadísticas, pero no de la forma que planeaba, porque las tácticas de manipulación solo funcionan con quienes no las ven venir. La sorpresa es casi el 90%. La ecuación, pillar a alguien desprevenido, impactarlo emocionalmente, hacer que su cerebro entre en pánico, entonces empiezan a hacer concesiones, a disculparse por cosas que nunca hicieron, a retorcerse de adentro hacia afuera tratando de arreglar un problema que fue creado deliberadamente para hacerlos vulnerables. Pero cuando sabes que viene, cuando has tenido 3 semanas para prepararte mientras los veías ensayar sus diálogos, se convierte en un juego completamente diferente. Casi vergonzoso de ver. Como ver a un mago hacer un truco cuando ya sabes exactamente dónde está escondida la carta. Y para entender cómo se desarrolló todo, tienes que imaginarte la escena con claridad. Un martes por la noche, a mediados de septiembre, estaba sentado a la mesa de la cocina en nuestro apartamento de Back Bay Brownstone, revisando los informes trimestrales del trabajo. Las cifras eran sólidas y mejores de lo esperado, lo que me puso de muy buen humor. Mi maletín estaba en el mostrador detrás de mí, con una carta de aprobación de transferencia dentro que había revisado ese mismo día. Había estado debatiendo la decisión de aceptar un importante ascenso que me trasladaría al otro lado del país, cuando ella entró con esa energía inconfundible que tienen las personas cuando han estado ensayando algo, como repasar sus diálogos por última vez antes de que las cámaras comiencen a grabar. Y Brooke tenía esa energía al sentarse frente a mí. Juntó las manos cuidadosamente sobre la mesa, respiró hondo de esas maneras dramáticas que se ven en televisión y pronunció su diálogo con una pausa de la que cualquier actriz de telenovela estaría orgullosa, diciendo que creía que necesitábamos un descanso para evaluar lo que realmente queríamos. Y sabía que la mayoría de los hombres habrían empezado a perder el control en ese mismo instante, preguntándose qué habían hecho mal, rogando por otra oportunidad, prometiendo cambiarlo todo, tal vez incluso llorando, que era exactamente lo que ella esperaba. Solo que yo llevaba 3 semanas esperando este momento porque su mejor amiga, Kristen, no es sutil cuando asesora a la gente sobre estrategias de manipulación. 3 semanas antes, tenía que estar en el gimnasio cuando Kristen vino a una de sus sesiones de vino los martes por la noche, pero olvidé la cartera y volví a buscarla. Entré a mi despacho a revisar mi escritorio. Con la puerta entreabierta, oí la voz de Kristen desde la sala, alta y clara por el altavoz, diciéndome que me tomara un respiro y lo viera desmoronarse. Su voz de abogada rebosaba seguridad mientras explicaba que los hombres como Garrett necesitan sentirse necesitados, y que quitárselo me haría suplicar para demostrar mi valía. Y mientras estaba allí, con el móvil en la mano, revisando los correos del trabajo, abrí la aplicación de grabación en silencio y pulsé grabar, mientras la voz de Brooke se oía insegura, preguntándome qué pasaría si simplemente accedía. Kristen se rió como si fuera ridículo e insistió en que mi identidad dependía de ser el marido estable y confiable. Esa amenaza que desencadenaría una transformación. Una vez que estuviera desesperado y prometiera cambiarlo todo, ella tendría todo el poder y podría entrenarme para ser el marido que ella realmente quería. Entrenarme como a un perro rescatado que necesita aprender trucos, como si 7 años de matrimonio y la construcción de una vida juntos no significaran nada comparado con una versión fantástica de mí que necesitaba ser desmantelada y reconstruida desde cero usando técnicas de manipulación psicológica de un abogado de divorcios. Y la audacia fue casi impresionante, casi, porque me quedé allí unos 15 minutos escuchando toda la sesión de coaching, cada táctica manipuladora, cada punto de presión psicológica que planeaban explotar,
cada asunción sobre cómo me derrumbaría en cuanto ella dijera la palabra break. Y luego fui al gimnasio de todos modos, volví a casa más tarde como si nada hubiera pasado y empecé a pensar seriamente en esa oportunidad en Minneapolis que John había debatido durante 4 meses. Es curioso cómo te llega la claridad cuando te das cuenta de que la persona en la que más confiabas ha estado tomando clases sobre cómo manipularte. Y al darte cuenta de eso, el puesto en Minneapolis que llevaba meses en mi escritorio, de repente se volvió evidente. Director regional de análisis financiero. El tipo de puesto que abre puertas e inspira respeto. El tipo de oportunidad por la que pasas toda tu carrera trabajando. Una sobre la que había dudado por Brooke, porque desarraigar nuestra vida le parecía injusto, pues creía que nuestro matrimonio valía más que un ascenso. Profesional, solo para darme cuenta de que era la única que pensaba así. Así que cuando Brooke pronunció su frase ensayada ese martes por la noche, simplemente levanté la vista de mis informes, asentí lentamente y dije algo que claramente no esperaba. Finalmente parpadeó, con la confianza perdida porque eso no estaba en el guión de Kristen. Y cuando me preguntó a qué me refería con «finalmente», ya tenía la voz entrecortada. 3 semanas anticipando mi colapso emocional solo para que yo le diera una respuesta de una sola palabra que ni siquiera estaba en el manual. Y me acerqué al mostrador, saqué el documento de mi maletín, el membrete de nuestra sede corporativa, visible incluso desde el otro lado de la mesa, y le dije que llevaba 4 meses considerando una transferencia a Minneapolis. Mantuve un tono conversacional, como si estuviéramos hablando de una cena. Director regional de análisis financiero, un aumento salarial del 40%, un paquete completo de reubicación, alojamiento corporativo durante los primeros 60 días mientras encontraba un lugar permanente, deslizando la carta de aprobación por la mesa mientras sus ojos la examinaban, vi cómo su rostro cambiaba de la confianza a la confusión, a algo cercano al pánico genuino. Me preguntó si había solicitado un traslado, trabando las palabras, y le dije que hacía 3 meses que la aprobación era la semana pasada. Me recosté en la silla, completamente tranquilo, explicándole que había estado dudando si aceptarla porque no quería desarraigar nuestra vida en Boston porque habíamos construido algo bueno aquí. O eso pensé, mientras palidecía y se hacía evidente que Kristen no decía que sería así. Y cuando continué diciéndole que si quería espacio para evaluar lo que realmente quería, mi decisión sería bastante sencilla. Inmediatamente empezó a dar marcha atrás, diciendo que podíamos resolverlo. Y pregunté, ¿resolver qué exactamente? Recordándole que acababa de decir que quería un descanso, tiempos separados, y que le estaba dando exactamente lo que pedía, incluso mejorándolo al darle todo el espacio ella necesitaba mientras yo empezaba de cero en Minneapolis con una oportunidad profesional con la que había soñado durante años. Verla abrir la boca, cerrarla y volver a abrirla mientras el guión ensayado desaparecía y era reemplazado por una auténtica confusión. Insistiendo en que eso no era lo que quería decir con un descanso, y le respondí que me parecía bastante claro. Quería espacio y tiempo separados para resolver las cosas, y Minneapolis nos dio mucho de ambos. Reunir mis papeles, incluyendo la aprobación del traslado, y admitirlo funcionó mejor de lo esperado, porque me preocupaba pedirle que se mudara, pero ahora no tenía que tener esa conversación, lo que provocó un pánico real en su voz cuando dijo que no podía irme simplemente, y le pregunté ¿por qué no?, mirándola directamente y señalando que era ella quien quería un descanso, que no la dejaba, sino que respetaba sus deseos mientras buscaba una oportunidad increíble. Una situación en la que todos salían ganando, pensándolo bien. Levantarme y dirigirme a la cocina por una botella de agua, el gesto casual la inquietó más que mis palabras. Añadí que el tiempo no era un problema porque querían que empezara en 4 semanas, lo que nos daba tiempo para planificar la logística. Si venía conmigo, se quedaba en sus vacaciones o dividía nuestras pertenencias. Oí cómo se le quebraba la voz cuando repitió 4 semanas, explicando que era un programa acelerado para candidatos con experiencia, con todos los gastos de mudanza cubiertos y alojamiento temporal hasta que encontrara un lugar permanente.
Tomé un trago de agua y le dije que probablemente debería llamar a Kristen y agradecerle el consejo, porque sin esa brillante idea de tomarme un descanso, podría haber rechazado esta oportunidad. Ver la mirada inestimable en su rostro, mientras la mujer segura de sí misma que había entrado lista para ejecutar una estrategia de manipulación se desvanecía, reemplazada por alguien que se daba cuenta de que se había engañado a sí misma. 3 semanas de planificación, horas de coaching, probablemente ensayando frente al espejo. Todo se evaporó en el momento en que se dio cuenta de que no estaba siguiendo el guión. Y cuando dijo que necesitaba pensar en esto semanalmente, le dije que por supuesto que sí, porque para eso están los descansos. Pensaba mientras me dirigía a las escaleras, diciéndole que estaría arriba haciendo llamadas que Minneapolis querían confirmar para mañana por la mañana, y gracias a su sentido del tiempo, supe exactamente qué decirles. Al alejarme, la oí marcar frenéticamente. No tuve que adivinar a quién llamaba. La brillante estrategia de Kristen acababa de fracasar estrepitosamente, y ambas lo sabían. Lo mejor es que estaba realmente entusiasmada con la oportunidad de Minneapolis. A veces el universo tiene una forma curiosa de alinear las cosas a la perfección. A la mañana siguiente, me desperté con el sonido de un susurro frenético y apagado abajo. Eran las 7 a.m. y Brooke ya estaba al teléfono, lo que significaba una cosa: modo de control de daños en pleno apogeo. Preparé mi café y me dirigí a mi oficina en casa. Tenía 3 llamadas programadas con recursos humanos de Minneapolis para hablar de los detalles de la reubicación y quería empezar pronto. El ascenso era real, la oportunidad legítima, y su pequeño truco me había facilitado muchísimo la decisión. Sobre 9 de la noche apareció en mi puerta con esa actitud fingida de despreocupación que usa la gente cuando intenta parecer indiferente pero en realidad está enloqueciendo por dentro. Así que anoche hablé con Kristen. Empezó. ¿La que te ha estado dando coaching en psicología de relaciones durante el último mes? Dije sin levantar la vista de mi portátil, donde estaba revisando el organigrama de Minneapolis. Se quedó paralizada. ¿Cómo que me dio coaching? Finalmente la miré. ¿Crees que no noté los cambios repentinos de personalidad, la estrategia, la forma ensañada de hablar? Me recosté en la silla. Llevo 7 años casado contigo. Sé cuándo eres tú misma y cuándo sigues el guión de otra persona. Su boca se abrió y se cerró. Sabías que lo sabía desde hacía 3 semanas. Escuché por casualidad esa conversación telefónica donde Kristen explicaba cómo recuperar el control de nuestro matrimonio haciéndome perseguirte, dije manteniendo la voz serena. De hecho, la verdad, tenía curiosidad por ver hasta dónde llegarías. Se le borró el color por completo. Así que solo estabas esperando. Yo estaba considerando mis opciones. El traslado a Minneapolis ya estaba sobre la mesa. Simplemente no había decidido si valía la pena interrumpir nuestra vida aquí. Me encogí de hombros. Resulta que tú tomaste esa decisión por mí. Se dejó caer pesadamente en la silla frente a mi escritorio. Esto no se suponía que fuera así. En serio. Adivina qué decía el guión de Kristen. Marqué los puntos con los dedos. Se suponía que debía entrar en pánico, rogarte que lo reconsideraras, prometer cambiar, tal vez incluir algunas joyas caras o unas vacaciones románticas para recuperarte. No respondió, pero su expresión lo decía todo. La cuestión con las tácticas de manipulación, continué, solo funcionan con quienes no las ven venir. Una vez que sabes que alguien intenta manipularte, todo cambia. Sonó mi teléfono. Recursos humanos de Minneapolis, justo a tiempo. Disculpa, necesito atender esto, dije respondiendo con entusiasmo profesional. Buenos días, soy Garrett Reed. Sí, por supuesto, estoy listo para seguir adelante con la aceptación. Observé su rostro mientras confirmaba las fechas de inicio, hablaba sobre los arreglos de vivienda en el vecindario del Linen Hills y ultimaba los detalles del salario. No era un farol ni una amenaza. Era yo construyendo activamente una nueva vida, y ella lo veía suceder en tiempo real. Cuando colgué, me miraba con una mezcla de sorpresa y desesperación. ¿Tú realmente aceptaste el trabajo? ¿Por qué no lo haría yo? Es una oportunidad increíble, un nuevo comienzo, y al parecer mi esposa quiere espacio para descubrirse a sí misma. Parece el momento perfecto para todos. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro matrimonio? ¿Qué hay de él? Empecé a escribir notas de la llamada. Dijiste que querías un descanso.
Te estoy dando exactamente lo que pediste. Hice una pausa y la miré. En realidad, debería agradecerte. Sin esta conversación, podría haber dejado pasar esta oportunidad por consideración hacia ti. Se quedó callada un largo momento. ¿Y si cambiaba de opinión? ¿Y si decía que ya no quería el descanso? Dejé de escribir y la miré directamente. ¿Te refieres a qué pasaría si te dieras cuenta de que tu manipulación te salió mal y ahora quisieras controlar la situación de nuevo? No es que estuviera intentando manipular. ¿En serio? Así que Kristen no te dijo específicamente que anunciaras una ruptura y me vieras entrar en pánico. ¿No te enseñó a desesperarme por retenerte? Arqué una ceja porque había escuchado toda la conversación palabra por palabra. Se desplomó en la silla, completamente atrapada. Esto es lo que va a pasar, continué, con un tono serio. Acepto el puesto en Minneapolis. Es una oportunidad increíble que he trabajado durante años para ganarme. Puedes decidir qué quieres hacer. Ven conmigo y sé una pareja que me apoye de verdad, o quédate aquí y disfruta de la ruptura que pediste. Esas son tus opciones. Esas no son realmente opciones, dijo en voz baja. Claro que sí, pero la cuestión es la siguiente. He terminado con los juegos. He terminado con las pruebas. He terminado con seguir guiones escritos por gente que cree que las relaciones se basan en juegos de poder y manipulación. Mi teléfono vibró con un mensaje. Una empresa de mudanzas quiere programar un presupuesto. La primera empresa viene el jueves por la tarde a visitarnos. La segunda viene el viernes para comparar presupuestos. Si quieres formar parte de esta mudanza, tienes que decidirte ahora. No después de más conversaciones con Kristen. No después de más sesiones de planificación estratégica. Ahora mismo. Me miró como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. ¿En serio? ¿De verdad vas a hacer esto? Totalmente en serio. He pasado demasiados años construyendo mi carrera como para dejar que los juegos de relaciones arruinen una oportunidad como esta. Me puse de pie. El consejo de Kristen te costó la oportunidad de controlar esta situación. Ahora puedes decidir si te costó tu matrimonio. 2. Me dirigí a la puerta y me detuve. Y cuando hables con ella hoy, y ambos sabemos que lo harás, dile que las tácticas de manipulación funcionan en ambos sentidos. La diferencia es que las mías sí funcionaron. Al salir ya podía oírla buscar su teléfono. Hora de la segunda ronda de control de daños. Lástima por las dos. Ya iba 3 mudanzas por delante. Para el jueves por la tarde, la primera empresa de mudanzas había terminado su inspección y yo tenía su presupuesto en mano. Las cajas estaban pedidas y llegarían el viernes. Tenía un cronograma detallado tomando forma para mi reubicación. Brooke, mientras tanto, había pasado por lo que solo puedo describir como las 5 etapas del duelo por manipulación. Primero vino la negación. Pasó la noche del martes y todo el miércoles actuando como si nada hubiera cambiado, preparando la cena, intentando iniciar conversaciones normales sobre los planes para el fin de semana. Cuando le recordé el miércoles por la noche que teníamos que decidir qué muebles se quedaban y cuáles se iban, la realidad empezó a golpearla. El jueves por la mañana trajo ira. No puedes desarraigar toda nuestra vida por una sola conversación, gritó mientras yo estaba en el dormitorio ordenando la ropa en pilas. Esto es una locura. No estoy desarraigando nuestra vida. Estoy aceptando un ascenso que me he ganado. Tú eres la que dijo que querías espacio para pensar en lo que realmente quieres. Esto es una locura. Levanté la vista de la estantería. No, lo que es una locura es seguir los consejos de alguien que se lucra con matrimonios destruidos en lugar de tener una conversación honesta con tu marido. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Ambas sabíamos quién era. Brooke fue a abrir y momentos después Kristen entró como si fuera la dueña del lugar, irradiando esa energía de abogada segura que probablemente le fue bien en los tribunales, pero que estaba a punto de ser descubierta en mi sala. Garrett, tenemos que hablar de esta reacción exagerada. Dejé el libro que sostenía y me giré para mirarla. ¿Reacción exagerada? Estoy aceptando una oportunidad profesional. Eso se llama tomar decisiones inteligentes en la vida. Estás tirando tu matrimonio por la borda porque Brooke quería sentirse más apreciada. Kristen se cruzó de brazos.
Llevas meses emocionalmente distante. Solo quería que la reconocieras. Esta respuesta tan brusca demuestra que no tienes la madurez suficiente para lidiar con el matrimonio. Casi me río. Déjame detenerte ahí mismo. Escuché toda la sesión de coaching de hace 3 semanas. La confianza de Kristen flaqueó un poco, pero la vi. La que le dijiste a mi esposa que me manipulase hasta la desesperación, continué. La que dijiste que hombres como yo necesitan sentirse necesitados y que verme desmoronarme le daría poder en la relación. Relación. El rostro de Kristen pasó de la confianza a la cautela. Solo intentaba ayudarla. Eres abogado de divorcios. Te ganas la vida cuando los matrimonios fracasan y has estado entrenando a mi esposa en tácticas de manipulación psicológica. Negué con la cabeza. Eso no es amistad. Eso es sabotaje con una sonrisa. Intentaba ayudarla a sentirse apreciada enseñándole a mentir y manipular en lugar de tener una conversación honesta. ¿Esa es tu definición de ayuda? Brooke se había quedado en silencio, observando este intercambio con creciente horror. Esto es con lo que no contabas, dije, con voz tranquila pero firme. No reacciono bien a la manipulación. No juego, y definitivamente no premio a quienes intentan controlarme con tácticas psicológicas. Garrett, por favor. Brooke intentó intervenir. No hay nada que discutir, dije, volviendo a mis libros. Acepto un trabajo que me he ganado durante 7 años de semanas de 60 horas. Querías espacio para pensar. Ahora lo tienes. La estrategia de Kristen fracasó. Fin de la historia. Kristen intentó un ángulo más. ¿Qué tal el perdón? ¿Qué tal si resolvemos los problemas juntos? Estoy perdonando, dije. No estoy disputando ningún patrimonio conjunto. No exijo nada más allá de una división justa de la propiedad. Incluso estoy siendo civilizada con toda esta situación. Miré directamente a Kristen. Pero el perdón no significa aceptar la manipulación como un comportamiento normal. Y aquí hay algo más que debes saber. Grabé esa sesión de coaching en mi teléfono. Massachusetts es un estado de consentimiento unipartidista, lo que significa que grabar es perfectamente legal. La cara de Kristen conideció. No me juzgarías si contactas a mi jefe. Si intentas interferir en mi carrera de cualquier manera, esa grabación se enviará al Colegio de Abogados de Massachusetts. Estoy seguro de que les interesaría mucho saber de un abogado que asesora a la gente sobre tácticas de manipulación. Se fue sin decir una palabra más. Brooke me miró fijamente. ¿Nos grabaste? Grabé a alguien en mi propia casa discutiendo cómo manipularme psicológicamente. Resulta que no es solo legal. Probablemente fue la decisión más inteligente que tomé ese día. El viernes llegó la etapa de negociación. Brooke claramente había pasado la noche del jueves pensando de verdad, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Me encontró en la cocina el viernes por la mañana revisando los presupuestos de la empresa de mudanzas en mi portátil mientras tomaba un café. Había impreso los 2 presupuestos que habían llegado la noche anterior y los estaba comparando. He estado pensando en lo que dijiste. Ella empezó. Mostrarme quién soy realmente. ¿Y tú? Rodé con un círculo el presupuesto más bajo con mi bolígrafo. Luego anoté que la segunda empresa vendría esa tarde para su inspección. Me di cuenta de que había estado dejando que otras personas me influyeran demasiado. No solo Kristen, sino mi madre, mis hermanas, incluso las redes sociales. Perdí la noción de lo que realmente quería frente a lo que creía que debería querer. Esto era más autoconciencia de la que ella había demostrado en semanas. Pero también llegaba 3 días tarde. Esa es una buena intuición, dije con sinceridad. Deberías explorar eso. Pero ¿y si puedo demostrar que he cambiado? ¿Y si puedo demostrarte que no soy la persona que intentó manipularte? La miré directamente. ¿Cómo lo demostrarías exactamente? Podría ir a Minneapolis contigo. Podríamos empezar de cero, lejos de todas las influencias de aquí. Empezar de cero siguiéndome a una ciudad donde no conoces a nadie, no tienes trabajo y no tienes red de apoyo. Negué con la cabeza. Eso suena a dependencia, no a cambio. Se quedó callada un momento. Entonces, ¿qué te convencería de que soy diferente? Nada. Eso es lo que no entiendes. No se trata de convencerme ni de demostrar nada. Se trata del hecho de que cuando pensaste que podías salirte con la tuya, elegiste la manipulación antes que la honestidad. Para el viernes por la noche tenía presupuestos de ambas empresas y sabía exactamente a cuál contrataría. El sábado llegó y se fue con un silencio incómodo. Brooke pasó la mayor parte del día al teléfono con varios familiares. Podía oír su voz a través de las paredes, hablando con su madre, luego con su hermana, luego con su hermano. Para el sábado por la noche, todos habían hablado claramente y habían formado una postura unificada.
Pasé el día ultimando la logística de la mudanza y confirmando mi vuelo del lunes por la mañana a Minneapolis para buscar casa. La cena del domingo en casa de los Mitchell solía ser algo que disfrutaba. Patricia Mitchell era una excelente cocinera, y Donald contaba buenas anécdotas de sus años de contratista. Hoy, sin embargo, el ambiente era diferente desde el momento en que entré en la entrada. Había conducido por mi cuenta en mi propio coche. Quería la libertad de irme cuando terminara esta conversación. Cogí mi carpeta de cuero del asiento del copiloto, la que contenía la carta de traslado, mi teléfono y la transcripción que había pasado la noche del sábado creando con la grabación. Se suponía que nos reuniríamos para su tradicional cena dominical a la 1 de la tarde, pero la tensión ya era intensa cuando entré a las 12:30. «Así que ahora eres el hombre que parece demasiado bueno para la familia», dijo Donald mientras entraba a la sala de estar. Toda la familia estaba allí. Los padres de Brooke, su hermana Kelly, que trabaja de enfermera en el Hospital General de Massachusetts, su hermano Brian, abogado en un bufete del centro, e incluso la abuela de Brooke, que Patricia había recogido esa mañana en su residencia de ancianos en Wellesley. La presencia de la abuela, que rara vez salía de su comunidad, me reveló todo lo que necesitaba saber sobre lo serio que se tomaban el asunto. Claramente estaban preparados para una intervención. Dejé mi carpeta de cuero en la mesa de centro. De verdad me alegra que estén todos aquí. Me ahorra tener que repetir esta conversación varias veces. Brooke me lanzó una mirada advertencia desde el otro lado de la habitación, pero su comodidad me importaba mucho. Entiendo que haya habido cierta confusión sobre por qué me mudo a Minneapolis. Comencé. Permítanme aclararlo. Patricia intervino inmediatamente. Sabemos que tienes una oferta de trabajo, Garrett, pero dejar a tu esposa por un ascenso profesional sería extremo. Tienes toda la razón. Sería extremo si eso fuera lo que estaba sucediendo. Pero esa no es toda la historia, ¿verdad? Miré directamente a Brooke, que se había puesto pálida. Hace 3 semanas, Brooke anunció que quería romper con nuestro matrimonio. Lo que no les mencionó a ninguno de ustedes es que no fue una decisión espontánea. Era parte de un plan calculado. ¿De qué estás hablando?, preguntó Kelly con una clara confusión en su voz. Saqué mi teléfono. Me refiero a una conversación que grabé hace 3 semanas, cuando la amiga de Brooke, Kristen Palmer, vino a asesorarla sobre tácticas de manipulación en las relaciones. Para que quede claro, Kristen es abogada de divorcios. La sala quedó en completo silencio. ¿Nos grabaste?, susurró Brooke, con los ojos abiertos por el pánico. Grabé a alguien en mi propia casa, hablando de cómo manipularme psicológicamente en Massachusetts. Es perfectamente legal. Es un estado con consentimiento mutuo. Miré a mi alrededor. Antes de reproducir esto, quiero ser clara. Esta grabación se hizo en mi oficina. No estaba escuchando a escondidas. Llegué temprano del gimnasio, olvidé mi billetera y fui a mi oficina a buscarla. Kristen y Brooke estaban en la sala conversando por el altavoz del teléfono y podía escuchar cada palabra con claridad a través de la puerta abierta de mi oficina. Decidí grabar lo que escuchaba. Le di al play. La voz de Kristen llenó la habitación con una claridad cristalina. Simplemente tómalo y observa cómo se derrumba. Hombres como Garrett necesitan sentirse necesarios. Si se lo quitas, estará rogando por demostrar que lo vale. Luego, la voz de Brooke. ¿De verdad crees que esto funcionará? Créeme, cuando esté desesperado y prometa cambiarlo todo, tendrás todo el poder en la relación después de eso. Entonces podrás entrenarlo para que sea el esposo que realmente quieres. Lo dejé sonar durante 1 minuto, lo suficiente para que se estableciera claramente la manipulación, y luego lo detuve. El silencio en la habitación era ensordecedor. Donald nos miró a mí y a su hija. ¿Es cierto? Brooke lloraba, pero no las lágrimas de compasión que había estado derramando toda la semana. Eran lágrimas de absoluta humillación. No se suponía que fuera así, consiguió decir. ¿Qué no se suponía que fuera así?, preguntó su abuela bruscamente. ¿Intentas engañar a tu marido? Kristen dijo que eso haría que me apreciara más. Brooke sollozó. Así que en lugar de hablarle a tu marido como a un adulto, dijo Brian,
mirando a su hermana como si nunca la hubiera visto. Decidiste jugar con tu mente. Saqué la carta de oferta de Minneapolis y la puse en la mesita de centro junto a mi teléfono. Es un puesto de director regional, con un aumento salarial del 40% y un paquete completo de reubicación. Es el tipo de oportunidad por la que la mayoría de la gente trabaja toda su carrera. Puse la transcripción de la grabación que había impreso junto a la carta. Tu hija intentó manipularme para que fuera un marido más agradecido, amenazando a nuestra matrimonio cuando eso salió mal, porque ya conocía el plan. Pasó esta semana llamándolos a todos para pintarme como la villana por preferir el ascenso profesional a resolver nuestros problemas. Patricia tomó la transcripción y comenzó a leer. Su expresión cambió por completo al absorber las palabras. La verdadera pregunta, continué, es qué tipo de persona recibe entrenamiento sobre cómo manipular psicológicamente a su cónyuge y luego sigue adelante con el plan cuando cree que funcionará. Kelly miraba a Brooke en estado de shock. ¿De verdad lo hiciste? ¿Tú planeaste todo esto? Solo intentaba que me prestara más atención. Brooke dijo débilmente, fingiendo que quería dejarlo. Su abuela negó la cabeza. Así no funciona el matrimonio, Honey. Brian, el abogado, estaba leyendo la transcripción. A ver, déjame aclarar esto. Tu amiga Kristen Palmer, abogada de divorcios, te entrenó en tácticas de manipulación. Dijo que ayudaría, susurró Brooke. Ayudaría a destruir tu matrimonio. Al parecer, dijo Patricia en voz baja. Me levanté y recogí mis documentos. La mudanza viene el miércoles. Vuelo a Minneapolis mañana a la casa de Finally. El trabajo comienza la semana siguiente. ¿Y qué tal terapia?, preguntó Patricia. ¿Y qué tal superar esto? ¿Superar qué exactamente? ¿Que intentara manipularme o que la pillaran? Negué la cabeza. Hay límites que no se pueden deshacer. Brooke miró desesperada a su alrededor. La familia que había estado dispuesta a embarazarme por abandonarla, ahora la miraba como si fuera una extraña. Por favor, me susurró, no te vayas así. No me voy así, dije con calma. Acepto un ascenso que me he ganado y empiezo un nuevo capítulo en mi vida. Tú fuiste quien dijo que querías un descanso para reflexionar. Me dirigí a la puerta y me di la vuelta una última vez. Por si sirve de algo, espero que averigües lo que realmente quieres, en lugar de dejar que tu amiga decida por ti. Mientras caminaba hacia mi coche, oí la discusión familiar que estallaba detrás de mí. Ya no eran voces enojadas dirigidas a mí, sino voces confundidas y decepcionadas dirigidas a ella. El lunes llegó temprano, pero estaba lista. Mi vuelo de las 7 a.m. a Minneapolis significaba salir del apartamento a las 5:30 a.m. Había empacado todo lo que necesitaba para una semana de búsqueda de casa. Portátil, tableta con listados de casas, propiedades guardados, carpeta de documentos financieros para solicitudes de arrendamiento, 3 trajes para reuniones con el nuevo equipo, zapatillas de correr porque no iba a dejar que un cambio de vida importante arruinara mi rutina. Brooke había insistido en llevarme al aeropuerto Logan y acepté. Una parte de mí se preguntaba si esperaba una escena de reconciliación de último minuto, algún momento dramático en el que cambiara de opinión en la acera y decidiera quedarme. El viaje en auto fue silencioso, no el silencio cómodo de 2 personas que no necesitan llenar cada momento con palabras. Este era el silencio pesado de 2 personas que se han quedado sin cosas que decir. En la terminal de llegadas, finalmente habló. ¿Y si viniera a Minneapolis en unos meses, después de haber tenido tiempo de trabajar en mí misma, considerarías empezar de nuevo? La miré por última vez. Realmente la miré. La mujer con la que me había casado hacía 7 años. La mujer con la que había planeado pasar mi vida. La mujer que eligió la manipulación sobre la honestidad cuando pensó que podía salirse con la suya. Si vas a trabajar en ti mismo, hazlo por ti mismo, no para recuperarme. ¿Así que eso es todo?
7 años de matrimonio, poco más. 7 años terminaron hace 3 semanas cuando elegiste seguir el consejo de Christine en lugar de tener una conversación honesta con tu esposo. Tomé mi equipaje de mano y abrí la puerta del auto. Cuídate, Brooke. Mientras caminaba hacia la entrada de la terminal, no miré atrás. No porque estuviera tratando de dejar en claro algo, sino porque ya estaba pensando en los listados de propiedades en mi tableta, la reunión programada para más tarde en la semana, el nuevo capítulo que estaba a punto de comenzar. La semana en Minneapolis fue productiva. Para el martes por la tarde, había visto 8 propiedades con una agente inmobiliaria llamada Janet, que se especializaba en reubicar ejecutivos. Me recogió en mi alojamiento corporativo en una camioneta plateada y recorrimos la ciudad de un lado a otro, mirando de todo desde condominios en el centro hasta casas en las afueras. Para el jueves encontré una casa en Linen Hills, una de 3 habitaciones con oficina en casa y vistas al parque, con pisos de madera noble en toda la casa, una cocina renovada con encimeras de granito y electrodomésticos de acero inoxidable y un garaje para 2 autos, lo cual, al parecer, es un lujo en algunas partes del país. El patio trasero tenía un roble maduro y espacio suficiente para una parrilla. Firmé el contrato de arrendamiento el viernes por la mañana. Estreché la mano del administrador de la propiedad y tomé un vuelo nocturno de regreso a Boston. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de logística. Brooke y yo revisamos 7 años de pertenencias acumuladas con eficiencia mecánica. Las fotos de la boda fueron a parar a una caja que ninguna de las dos quería manipular. Los muebles se dividieron según quién comprara qué. Las cosas que compramos juntas se dividieron por la mitad o se vendieron. Ella se quedó con el sofá, yo con la mesa del comedor. Ninguna de las dos quería la cama. Los de la mudanza vinieron el miércoles como estaba previsto. Esta vez 2 camiones, ya que decidimos hacer entregas por separado. Sus cosas se quedarían en Boston, las mías irían a Minneapolis. El jueves por la tarde mi camión ya estaba cargado y rumbo al oeste. Lo vi alejarse de la acera y volví a entrar a buscar mi bolso de mano. Una noche más en el apartamento y luego seguiría al camión en mi propio coche. Lo seguí el viernes por la mañana, conduciendo mi coche los 1000 kilómetros hacia mi nueva vida. Paré en Cleveland a pasar la noche, desayuné en Chicago y llegué a Minneapolis el sábado por la tarde, justo cuando el camión de mudanzas entraba marcha atrás en mi nueva entrada. La mudanza hizo la entrega el sábado. Pasé el domingo desempacando cajas en mi nueva casa, contemplando el otoño de Minnesota. Mi primer día en el nuevo trabajo fue el lunes, exactamente 4 semanas después de que Brooke anunciara que quería un descanso. Entré en esa oficina esquinera del 10º piso, con vistas al centro de Minneapolis y al río Mississippi. 6 meses después me estaba instalando en esa misma oficina esquinera cuando recibí una llamada inesperada de Donald Mitchell. Su nombre apareció en la pantalla de mi teléfono y casi no contesté, pero la curiosidad me venció. Pensé que debería saber lo que ha estado pasando aquí, dijo sin preámbulos. Te escucho. Brooke cortó todo contacto con Kristen por completo. Bloqueó su número, la eliminó de todas sus amistades, les dijo a amigos comunes que no quería volver a oír ese nombre. La ascendieron en su trabajo. 2, un puesto directivo en el departamento de marketing. Se mudó a su propio apartamento en un estudio en Cambridge con vistas al río Charles. Bien por ella. Lo decía en serio, Christine, aunque esa es otra historia. Hizo una pausa y pude oírlo respirar hondo. Se corrió la voz sobre lo que hizo. La grabación se filtró por su círculo social. Alguien la compartió en una cena, luego se reenvió a unas cuantas personas más, luego a unas cuantas más. Ya sabes cómo se propagan estas cosas. Yo sí lo sabía. La han marginado. Perdió varios clientes cuando se corrió la voz sobre el coaching de manipulación. 2 de ellos presentaron denuncias formales. Hubo una investigación informal del Colegio de Abogados. No se hizo nada oficial, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación en los círculos legales de Boston está básicamente destruida. Se mudó a Providence hace 3 meses, intentando empezar de cero. Las acciones tienen consecuencias. Intentó contactarte a través de la familia. Llamó a Patricia 3 veces pidiéndote tu número. Dijo que quería explicarse, arreglar las cosas. Espero que no se lo hayas dado. De ninguna manera. Patricia le dijo que algunos puentes que una vez quemados, permanecen quemados.
pero le está contando a todo el que quiera oír que toda esta situación arruinó su vida, que solo intentaba ayudar a una amiga y la castigaron por ello. Arruinó su propia vida cuando decidió sabotear los matrimonios de otras personas. Eso no es amistad, eso es entretenimiento a costa de alguien más. Eso es lo que le dije. Donald se aclaró la garganta. En fin, solo quería que tú y Garrett supieran, por si sirve de algo, que Patricia y yo creemos que manejaron todo bien. Lamentamos que nuestra hija te hiciera pasar por eso. Te merecías algo mejor. Te lo agradezco, Donald. De verdad. Después de colgar, volví al trabajo. Tenía una reunión de departamento en 20 minutos y las proyecciones trimestrales que revisar. Esa noche recibí un mensaje de un número desconocido. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero necesitaba que supieras que tenías razón en todo. Lamento ser quien fui. Espero que estés feliz. Lo borré sin responder. Hay puertas que deben permanecer cerradas. 3 meses después, estaba en un evento de networking para profesionales de análisis de Twin Cities cuando conocí a Olivia, una científica de datos en la sede corporativa de Target. Inteligente, directa, sin juegos. El evento fue en un bar en una azotea del centro. Estaba tomando algo cuando ella se acercó a la barra de al lado y pidió lo mismo que yo. Empezamos a hablar sobre modelos predictivos y aplicaciones de aprendizaje automático en el comercio minorista. Suena aburrido, pero cuando dos personas son realmente apasionadas por los datos, la verdad es que es bastante interesante. Tomamos un café la semana siguiente en un lugar cerca de su oficina. Luego cenamos la semana siguiente en un restaurante que ella quería probar. Para la tercera cita, supe que esto era diferente. Dijo lo que quería decir, hizo preguntas directas y dio respuestas directas. Cuando no estaba de acuerdo con algo que yo decía, me lo decía en lugar de guardárselo para una discusión futura. Fue refrescante, de una manera que no sabía que necesitaba. 8 meses después de mudarme a Minneapolis, me encontré con Brian Mitchell en una conferencia financiera en Chicago. Estaba allí representando a su empresa. Almorzamos. Brooks está mejorando, dijo. De verdad está mejorando. No del tipo falso que solo espera a que te des cuenta. Me alegra saberlo. Me pidió que te dijera que no volverá a contactarte. Dijo que finalmente entiende por qué te fuiste. Asentí. Te lo agradezco. Por si sirve de algo, toda mi familia piensa que lo manejaste bien. Papá todavía habla de esos informes trimestrales que le enviaste. Dice que eres la única persona que alguna vez explicó las carteras de inversión de una manera que tuviera sentido. Eso me hizo reír. Dile que le mando saludos. Estaremos bien. Brian dudó. ¿Estás contento ahí fuera? Pensé en mi oficina, mi casa en Linen Hills, Olivia y nuestros planes de visitar a su familia en Wisconsin el mes que viene. El ascenso que me acababan de ofrecer para supervisar toda la región del Medio Oeste. Sí, dije. De verdad que sí. Nos dimos la mano y cada uno se fue.